Hoy día nos convoca la presentación de los candidatos a director de departamento, el profesor Marcelo Cortés y el profesor Miguel Ríos. Por efecto aleatorio, salió que primero presentara el profesor Ríos. Solamente para recordar un poco el formato, es súper sencillo. Son 20 minutos de presentación, los cuales van a ser coordinados por mí en el fondo, y les voy a ir avisando cuando queden 5 minutos. Voy a levantar la mano para no interrumpirlos, así que estén atentos a la pantalla. Y si después se pasan 20 minutos, los voy a silenciar, definitivamente. No los voy a sacar de la sala, sino que los voy a silenciar. Y 5 minutos, recuerden que se va a levantar la manita. Y eso ya tienen claro que le faltan 5 minutos. Y después hay 10 minutos en donde voy a ofrecer la palabra a todos los participantes, ya sea preguntas o comentarios que estimen pertinentes. No hay ningún problema en eso, no hay ningún filtro en ese aspecto. Las presentaciones de ambos candidatos van a ser grabadas, ambos están de acuerdo formalmente en que no tienen ningún inconveniente en que se grabe y se difunda a la comunidad. Las 3 presentaciones van a ser difundidas juntas, así que a partir de probablemente el viernes, ustedes van a tener en sus correos institucionales el link de YouTube donde van a poder ver las 3. Porque la verdad las cosas vean las 3 juntas para no estar viendo una por separado. Además les recuerdo, aprovecho para pasarle el dato antes de que puedan ver el último comunicado de GISEL con respecto a la página web que hay las elecciones, porque no es tan sencillo votar. Así que para que si hay que hacer un curso. Mira, no hay que hacer un curso, pero la verdad las cosas que fácil no es. Tampoco es difícil, pero como que llegando, si faltan 5 minutos para votar y tratar de aprender ahí es difícil. Entonces mejor hacerlo antes. Ya, eso era todo. Te robé 2 minutos, Miguel, por lo tanto te voy a dar 2 minutos más. Comienza entonces el profesor Ríos, tiene la palabra. Adelante, profesor. Ya, comparto mi presentación entonces. Creo que ahí aparece, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Así yo creo que está bien, ¿cierto? O la pongo en ese bien. formato. Ya, no, ya, yo en términos muy rápido, ¿cierto? Y muy concreto, voy a presentar, ¿cierto? Cuál sería el programa frente a mi eventual dirección del Departamento de Biología por el periodo 2021-2022. En términos generales, la dirección, los programas, todos estos programas, me imagino que lo que he visto hasta ahora, ¿cierto? Se tienen que de alguna forma apegar al plan estratégico, ¿cierto? Institucional, plan estratégico de la facultad y finalmente, ¿cierto? De alguna forma a los planes operativos del departamento. Entonces, no debieran ser tan distintos uno del otro. Sí, me imagino, ¿cierto? Que hay énfasis que se van a poner en algunos puntos que son más valiosos dependiendo, ¿cierto? De la visión que tiene el departamento cada uno de los candidatos. ¿Sí? En este contexto hay 5 líneas sobre las cuales, ¿cierto?, que se debe trabajar y que son las 5 líneas clásicas que se las menciono acá, ¿cierto?, que son la gestión, docencia, investigación, vinculación con el medio. Eso es el orden más o menos clásico que se sigue en todo esto. Y aquí, ¿cierto?, yo de inmediato, inclusive le puse aquí un circulito rojo, ¿cierto?, para poner énfasis en este concepto, el concepto de gestión, y específicamente en el concepto de gestión de la dirección departamental, ¿sí? Porque dependiendo de cómo se gestione esto, va a tener un impacto grande, siempre ha sido así, por lo menos lo que yo he observado, sobre la docencia, sobre la investigación y vinculación con el medio, ¿no? Entonces, yo creo que inclusive el punto en el cual se diferencia mi propuesta, o esperaría yo que fuera el elemento diferenciador, es precisamente sobre este punto, así que yo creo que voy a profundizar algo en esa dirección, ¿sí? Como principio general, yo creo de que debe apuntar la gestión esencialmente a mejorar las relaciones humanas.
Las relaciones humanas son la piedra angular, ¿cierto?, en cualquier sistema organizacional y nuestro departamento no escapa a eso. Estas relaciones humanas son las que le permiten a uno, ¿cierto?, generar, y yo lo puse incluso un poquito más grande aquí, generar las confianzas entre las diferentes personas, generar confianza entre los diferentes grupos, que yo, bueno, todos ustedes saben que no siempre es así, ¿cierto? Elevando los niveles de confianza, yo soy de la idea, ¿cierto?, que las relaciones de respeto se van a mantener, y con eso se incrementa la comunicación y finalmente la cooperación entre los diferentes integrantes del departamento. Nuestro departamento tiene un potencial enorme, enorme, y yo creo, ¿cierto?, de que nosotros muchos elementos los perdemos, ¿cierto?, falta, ¿cierto?, de cooperación entre los diferentes grupos. Y esto es seguramente porque de alguna forma tenemos afectados los niveles de confianza, y la pregunta es, ¿cierto?, entonces, ¿de qué manera gestionar, cómo hacerlo, para elevar esto en el departamento? No es no es una pregunta trivial, porque no es fácil resolver, ¿cierto?, situaciones de ese tipo. Ahora, no estoy hablando de resolver, yo no creo, ¿cierto?, que nuestro departamento esté viviendo una situación crítica. Es parte de las relaciones humanas normales en todos los sistemas, ¿cierto?, en donde participan personas, pero ¿de qué manera nosotros podemos elevar estos niveles para que las personas interaccionen más y podamos avanzar o generar, potenciar, ¿cierto?, todo perdonen la palabra de nuevo, todo el potencial que tienen nuestros académicos, ¿sí? Yo creo de que aquí hay dos palabras que son mágicas y que de alguna forma las vamos a analizar, o no las voy, no tanto analizar las palabras, sino de qué manera podemos contribuir a esto. Y uno es la transparencia, la transparencia y comunicación, de algunas maneras. Y eso, cierto, se tiene que reflejar en la forma como se está gestionando el departamento. ¿A qué me refiero esto? Miren usted. La gestión departamental, ¿cierto? Yo propongo, ¿cierto?, que sea abierta a todos los integrantes del departamento. De frentón, abierta. Miren ustedes, permítanme leer esto. Como ya es habitual, prácticamente todas las decisiones adoptadas por el director de departamento surgen en el consejo, aquí no hay nada nuevo, ¿cierto? Y la discusión entre consejeros y el director, y de la discusión, ¿cierto?, entre los consejeros y los directores. Estos acuerdos realmente son comunicados a las actas publicadas regularmente, ¿sí? Hasta aquí no hay ninguna novedad porque eso se hace siempre, pero yo creo que esto se puede mejorar sustancialmente. Probablemente antes de la pandemia, ¿cierto?, y todos los problemas que han habido, ¿cierto?, no habían formas, o las habían y no las conocíamos los que estábamos a cargo o que hemos estado a cargo en algún momento, ¿cierto? Pero hoy sí existe tecnología como para mejorar, ¿cierto?, la comunicación hacia el personal académico. Entonces, miren ustedes, lo que les propongo, las sesiones del consejo deberán realizarse al menos una vez al mes, pero esto tiene una particularidad, esto sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, las sesiones del consejo deben ser abiertas a todos los académicos. Y aquí es donde vamos a empezar a introducir los elementos que yo considero importantes. Esto apunta a mejorar la transparencia en la toma de decisiones. Yo creo que actualmente no veo por qué no se puede hacer esto. Es cierto que los consejeros o los representantes, como quieran, ¿cierto?, se reúnen regularmente, pero mucho más interesante, no necesariamente, a ver, no siempre los representantes mantienen el nivel de comunicación con sus representados que permita generar que genere la sensación de que efectivamente están participando del proceso. Muchos académicos sienten de que no participan de los procesos de toma de decisiones. Y esa es una sensación que yo creo que todos alguna vez la han escuchado. Y nosotros, ¿cierto?, podemos avanzar en esa dirección abriendo la información a ellos. Hoy en día eso se puede hacer, ¿sí? Ejemplo, otro punto que yo creo importante y que contribuiría mucho en este tema es el cómo, ¿cierto?, se van eligiendo los temas que se discuten en la tabla. Los temas que se discuten en la tabla se pueden
confeccionar sobre planillas abiertas, ¿cierto? En donde todos los departamentos tengan la oportunidad, ¿cierto?, de proponer sus opiniones, de imprimir sus opiniones. Y tú las vas a ordenar, por supuesto, en función del apoyo que tengan. Supongan ustedes, ¿cierto? Yo puedo tener un plan espectacular con 4 o 5 académicos, pero si el resto del departamento no está de acuerdo con eso, nosotros debiéramos darle prioridad a las posiciones que tienen un mayor consenso al interior del departamento, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo creo que esto es importante? Porque el departamento nuestro funciona, a ver, ¿cómo decirlo? Funciona bastante bien, y todo lo que se genera por el motor propio de los académicos. Los que ganan proyectos porque ellos son capaces de generar proyectos, ¿cierto? Y todo lo que van haciendo y lo que van generando, ¿cierto? Lo van haciendo en términos de sus propias motivaciones. Ahora, lo importante en esto es que, a ver, las personas se abran a cooperar unas con otras. Y entre estas personas, ¿cierto?, que son capaces de generar, porque tienen motor propio, que es una de las características generales de nuestros académicos, para que se atrevan, no sé si se atrevan o quieran, establecer relaciones de cooperación entre uno y otro, es importante que, o sea, que sus decisiones vayan siendo tomadas en cuenta en forma mayoritaria de alguna forma, ¿ya? A eso apunto ¿cierto?, con esta forma o este cambio, ¿cierto?, en la forma de gestión departamental, ¿sí? Mucho más abierta, donde se puede estar mirando directamente lo que está discutiendo los consejos. Yo creo que no hay impedimento técnico para hacer eso. Ahora se nos vienen a nosotros decisiones importantes, porque nuestro departamento ya tiene, no, yo tengo 25 años en el departamento, tenía como un año, creo, el departamento cuando yo llegué. El personal va envejeciendo, y en la medida, ¿cierto?, que el personal va envejeciendo por distintos motivos, ¿cierto?, se van alejando de la universidad, requiere una suerte de recambio, y tenemos un número de académicos importante que ya, ¿cierto?, se va acercando francamente al término, ¿cierto?, de su productividad, y hay que hacer un recambio oportuno. Y aquí, ¿cierto?, vienen varias preguntas, ¿no? Un poco lo que intento presentar acá, ¿cierto? Renovación del personal. Se observa un envejecimiento del cuerpo académico, ¿cierto?, y una falta de renovación de los cargos del personal. Ya, eso ya se los acabo de mencionar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Quién toma estas decisiones? Esto es extremadamente importante para el departamento. Es cierto que nosotros tenemos, ¿cierto?, algunas líneas generales, existe un programa, ¿cierto?, existe un plan estratégico a las cuales nosotros nos tenemos que ir ajustando, pero en el momento, ¿cierto?, en que se produce la renovación de personal, ¿cierto?, hay varios criterios que se van acomodando de alguna forma a los grupos de investigación y también a la docencia. Entonces, yo creo que ustedes saben que siempre se van a generar pequeñas dudas, hay vicisitudes, suspicacias respecto, ¿cierto?, de estos procedimientos de contrataciones. Aquí, ¿cierto?, es importante de que todo el departamento esté mirando lo que sucede, ¿sí? Eso genera confianza, eso genera participación, ¿cierto? Y no elimina, no me atrevo a decir que vaya a eliminar, ¿cierto? Pero sí va a reducir esta sensación de desconfianza que se genera en la toma de decisiones. Bueno, yo lo he observado mucho eso. Por eso puse aquí en un recuadro rojo, ¿se fijan? En un recuadro rojo, nuestro departamento requiere establecer un procedimiento que permita la fiscalización. Ya, la fiscalización es una palabra un poco dura que puse, no sé, ahí me extralimité con la palabra fiscalización, pero sí que permita, ¿cierto?, que los académicos en su conjunto estén permanentemente, ¿cierto?, viendo y participando de esta forma de la toma de decisiones. Eso yo creo que es un elemento importante. Ok. Yo creo, a ver, una pequeña observación respecto
respecto de esto. Yo entiendo que una forma tan abierta de administrar o de gestionar, ¿cierto?, la dirección departamental genera problemas, no es tan sencillo. Y no es tan sencillo, ¿cierto?, porque está siendo permanentemente mandatado el director. Si se hace en esta forma tan abierta, ¿cierto?, la gestión del departamento, el cuerpo académico va a estar permanentemente, que es el mandante, va a estar siendo mandatando al director, que es el mandatado, y va a tener que ir, ¿cierto?, de alguna forma ajustándose a las tablas que le vaya imponiendo, ¿cierto?, al departamento. Yo creo que sí, puede ser complicado y lo pueden mirar con cierto recelo porque entiendo que puede ser complicado. Pero yo también recuerdo que fue complicado cuando se echó a andar por primera vez, ¿cierto?, el Consejo de Departamento. Y la primera vez que funcionó el Consejo de Departamento, eso fue aquí por ahí por el año 2013, y fue bastante dramático. Se generaron muchos roces entre personas, pero finalmente, ¿cierto?, aprendimos a usar el instrumento y hoy en día funciona, y hoy en día es impensado tomar una decisión en los consejos de departamento sin que participe el consejo. El director no puede hacerlo. Yo les digo que el 2011, 2012, eso sí se podía hacer, por eso se los menciono. ¿Sí? Así que no creo que sea sencillo, pero sí creo que es un paso adelante, ¿cierto?, en generar mayores niveles de transparencia, mayores niveles de confianza. Y que el académico promedio, ¿cierto?, que todos los académicos se sientan incorporados y participe de la toma de decisiones. ¿Sí? Yo les vuelvo a insistir, yo creo que es lo más fuerte, ¿cierto?, de la presentación o de mi posición frente a una eventual dirección de departamento. Después también conversando, ¿cierto?, con varios académicos, voy a introducir esto que está acá, ¿cierto?, que lo reclamaron muchos académicos, por ejemplo, gestión del apoyo administrativo. Ya, gestionar una aplicación informática en donde todos los académicos vayan incluyendo, subiendo su currículum, ¿cierto?, y que eso quede definitivamente almacenado, a ver, ¿cómo respondo, por ejemplo? Eso me preguntaron varios, ¿cierto?, por ejemplo, a una petición que por transparencia que hice los últimos 5 años, por ejemplo. Eso podría estar, ¿cierto?, en una suerte de repositorio, en una base de datos del departamento, en donde todas esas funciones, ¿cierto?, estén resumidas. Eso sirve para las evaluaciones, para cuando pide vicerrectoría información, para todo lo que significa, ¿cierto?, la gestión, ¿cierto?, de la producción académica, en términos generales. Y también sirve para dar respuestas, para dar respuestas, porque aquí nuevamente me salta un poco a la memoria, cosas que conversé hace pocos días atrás nomás. Me salta a la memoria, por ejemplo, algunas aprehensiones de algunos académicos, porque, oye, ¿por qué nos están pidiendo por la ley de transparencia qué hacemos? Por poner un ejemplo, me lo preguntaron. Y en un entorno, ¿cierto?, en el que estamos, que, ¿cierto?, el sistema político está presionando especialmente a los sistemas fiscales, poco menos que diciendo ustedes no hacen nada y ganan mucho, la gente se intranquiliza, genera cierta intranquilidad. Entonces, ciertamente, ¿cierto?, los administradores, los directores, los decanos, la rectoría, ¿cierto?, debieran tener esta información a mano. Así como ellos también, ¿cierto?, deberían tener la información a mano y también debieran dar respuesta rápida a ese tipo de inquietudes, porque eso incomoda al académico, ¿cierto?, lo intimida o qué sé yo, no se siente bien, ¿no? Entonces, un sistema de gestión como el que yo les estoy mencionando, ciertamente le permite al académico en forma rápido mandatar, ¿cierto?, a las direcciones para que accionen en una o en otra dirección. ¿Sí? Sí. Ya. Dicho esto, muy rápido, ¿cierto?, hablemos de la docencia. Porque si no, vamos a hablar mucho y yo quiero que quede harto tiempo para conversar y preguntar. Docencia. Mira, en el caso, ¿cierto?, de la docencia, yo creo que aquí en la docencia, el decanato ha avanzado muchísimo.
¿Mm? Y yo personalmente siento que el decanato ha participado en forma muy asertiva, ¿ah? Ha tomado una serie de decisiones muy acertadas. Entonces, especialmente yo creo de que nosotros tenemos que contribuir decididamente con la iniciativa liderada por el decanato para virtualizar algunos contenidos disciplinares. ¿Mm? Y yo detrás de esto creo que inclusive hay una oportunidad. Y una oportunidad grande. Contenidos virtualizados, ¿cierto? Permiten, ¿cierto?, gestionar en varias direcciones estos recursos de aprendizaje. Esto yo ya lo vi, algunas personas trabajando en esto, lo encontré muy bueno. Hice aquí, algo cambié, crear un banco, ¿cierto?, de clases o sesiones virtuales, de acceso libre, especialmente para la docencia de servicio. No sé, moví algo ahí, pero ya no importa. Especialmente para la docencia de servicio. La docencia de servicio es lo que más nos carga a nosotros y a todos los académicos. Los carga muchísimo. Y aquí yo recuerdo algunas cosas como, por ejemplo, que son o sea, yo las entiendo, ¿eh? Pero son medias cómicas, en el sentido de que muchos académicos, muchos se sentían casi intimidados porque tenían que subir las clases virtuales que estaban haciendo con sus alumnos, ¿cierto?, a la red. Cuando uno hace una clase, ¿cierto?, en forma espontánea, comete algunos errores, pronuncia algunas cosas mal, no sucede, siempre eso pasa en las clases. Y resulta que, digamos, es bien difícil editar todo eso para subir una clase que tenga que no tenga errores. Entonces había un temor detrás de eso que era, yo lo puedo entender, nosotros, ¿cierto?, obviaríamos todo ese tipo de carga si tuviéramos contenido virtualizado. No tan solo eso, sino que aquí quiero mencionar algo más. En general, a lo mejor sería interesante abrir al departamento la discusión, reflexión, que se discuta a nivel el departamento, a los académicos que les interesa, habrán algunos, ¿cierto?, que no van a estar muy de acuerdo con esto, sobre cómo modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en modo virtual. ¿Ya? Ese es todo un tema. Ese es todo un tema y nuestra docencia, la docencia de la universidad, se va dirigiendo, ¿cierto?, va en esa dirección. Lo mismo, ¿cierto?, crear un banco de datos, un banco de pasos de prácticos virtuales, es la misma dirección de lo que estoy mencionando anteriormente. ¿Sí? Quedan 2 minutos, ¿ah? Oh, man, ya. Otro punto importante, ¿cierto?, es abrir el departamento a la discusión, reflexión sobre temas de inclusión. Todo esto ya lo tomó la dirección, ¿eh? Ya lo tomó el decanato. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que apoyar fuertemente. Yo creo que ya muy rápido. Lo otro, ¿cierto? No debemos olvidar, ¿cierto? No debemos olvidar que los profesores por hora en nuestra unidad son poquito menos del 60% en número cierto de clases. De tal forma que debemos encontrar la forma de fortalecer la integración entre los profesores por hora y los académicos regulares. Por ejemplo, que son simplemente un ejemplo, pueden ser muchas cosas más, gestionar, ¿cierto?, una sala de profesores por hora. Hay otros departamentos que ya la tienen. Nosotros podríamos también rápidamente avanzar en esa dirección. Asignación docente. Muy rápidamente, la asignación docente, ¿cierto?, va a ser acordada, ¿cierto? Y eso es muy difícil hacerlo de otra manera. La asignación docente tiene que ser acordada, ¿cierto?, entre el director y cada uno de los académicos. Esa es una conversación personal que se tiene que dar, inevitablemente. Y todo esto sobre la base, ¿cierto?, de la especialidad del profesor, ¿cierto?, considerando la opinión del comité de carrera. Esto es importante. Los comités de carrera son muy importantes, ¿cierto?, en esta decisión, y también considerando la carga, ¿cierto?, que tienen investigación, eventuales comisiones de cada uno, ¿cierto?, de los integrantes del departamento. ¿Sí? Quizás un punto importante también a gestionar es el reconocimiento, esto me lo mencionaron muchos académicos, gestionar, ¿cierto?, el reconocimiento de las horas de docencia de posgrado. ¿Ok? Quería volver un poco respecto de las horas de docencia asociadas a las personas, ¿cierto?, que se dedican a los temas de inclusión, que son muchas horas, no son consideradas tampoco, no son consideradas tampoco como horas docentes, pero no voy a volver a eso para alcanzar a presentar lo último, las últimas cosas, antes que me corten. Miren, en investigación, ¿cierto?, hay muchísimas cosas que se pueden implementar, muchísimas cosas que se pueden implementar,
Pero, ¿cierto? Vamos a requerir de contar con la voluntad de los académicos, que se leen los niveles de confianza, ¿sí? Que los académicos quieran hacer. Por ejemplo, voy a partir muy rápido con alinear criterios de selección de nuevas contrataciones en función de las áreas misionales, ¿cierto?, de nuestro departamento. Bueno, tenemos que hacer docencia y hacer investigación. ¿Cómo se decide? Lo decide una comisión, lo ve o no lo ve el departamento. Estas decisiones se tienen que tomar, ¿cierto?, en forma muy abierta, ¿ya? ¿Por qué lo puse en investigación, cierto? Porque la contratación, ¿cierto?, la incorporación de nuevos académicos es el que va a definir las líneas de investigación. Así crecen, ¿cierto?, los grupos. Y así, ¿cierto?, van creciendo grupos, qué sé yo, en el grupo Los Pescados, Neurociencia, en el área vegetal, tomando decisiones a este nivel y que impactan muy directamente sobre la investigación. Proveer el apoyo y orientación, miren, por un parte de equipos de académicos, la formulación de proyectos. Esto ya se hace desde la DICIT, pero, ¿cierto?, sería importante de que algunos académicos que tienen más éxito al presentar cierto proyecto y todo eso, ayudaran a los que tenemos menos éxito, ¿cierto? Pero para eso, nuevamente, ¿qué se requiere? Que lo quieran hacer. ¿Ah? Se requiere de la voluntad de ellos, ¿cierto? Se requiere de restablecer confianza. ¿Cómo ven la asociatividad entre académicos? Esto, ¿cierto?, podría dar muchísimo fruto, pero para eso hay que asociarlo. Y no es fácil asociar los académicos. ¿Ah? El apoyo a la investigación no es algo trivial, en el sentido, ¿cierto?, que para apoyar la investigación se necesitan recursos, pero sí existe la posibilidad, ¿cierto?, de algunos aportes en la medida, ¿cierto?, que el departamento los pueda gestionar, compra de reactivos, ¿cierto?, reparación de equipo, y aquí lo que les menciono, canalizando los excedentes provenientes de actividades de vinculación con el medio. Eso hay que estimular las actividades de vinculación con el medio, no mirarlas en menos, eso a veces sucede. Eventuales prestaciones de servicio y eventualmente también overhead de proyecto. ¿Ah? Hay algunos académicos que me pidieron, oye, saca esto porque si tú pones overhead de proyecto te van a decir de inmediato, no, si nadie va a querer donar o pasarle a otro académico de su overhead. Bueno, yo tuve la experiencia personal de que sí hubieron académicos que quisieron, ¿cierto?, donar importante sus overhead a otros, académicos que tenían menos recursos. A eso me refiero cuando les estoy hablando, ¿cierto?, de gestionar las relaciones humanas. Eso es muy importante, muy importante. Y yo creo que ya me pasé una enormidad, así que muy rápido vinculación con el medio, potenciar las actividades de vinculación con el medio, incentivar la creación de nuevos programas de educación continua. Yo creo que este es un potencial muy grande. Promover la participación del cuerpo académico en todos los medios de comunicación, hay varios, para, ¿cierto?, divulgar lo que hace el departamento, y esto también es muy importante, continuar los seminarios departamentales con el propósito de difundir los resultados de investigación del departamento usando transmisión virtual. ¿Sí? Aquí ciertamente es importante. Uno de los elementos que yo le doy especial importancia es a este que está acá, porque ese, ¿cierto?, proyecta la universidad en varias direcciones. No tan solo la proyecta en el entorno, sino que también permite generar recursos. Yo creo que en los próximos 2 años van a ser casos. ¿Ya? Ya. Nada más. A no pasarme del... Ya. Gracias, profesor Ríos. Tenemos minutos de pregunta. Profesor Ríos, voy a tener que descontarle, se pasó 3 minutos de su tiempo, así que se los voy a tener que descontar de las preguntas. Recordar a todos los que están presentes y también difundan a los que no pudieron asistir, que esto se va a subir a la plataforma, así que a una plataforma todas las grabaciones de las presentaciones de todos los departamentos, por lo tanto hoy la pueden ver con más tranquilidad y preguntar directamente, bueno, a cada uno candidato por los medios que ustedes tienen convenientes, si tienen alguna duda o comentario, si es que no hubo el tiempo aquí para hacerlo, o si surgen después, obviamente, preguntas con el tiempo. Abro la sección de preguntas para la presentación del profesor Ríos. Tenemos 7 minutos. Ofrezco la palabra. Está el profesor Carlos Rosas y la profesora Margarita Montoya. Carlos, lo siento, pero primero las damas. Profesora Montoya, adelante.
Eso no es muy paridad. No, No, no es paridad, no es paridad de pero géneros. no sonó muy paridad, pero me permito ciertas licencias, profesor Rosa. Bueno, gracias Miguel por la presentación, por darnos un poquito de... Tenía varias, me salen varias preguntas, pero por el tiempo hay algo que como consejera y representante, ya que llevamos un rato ahí en el consejo, me dio la sensación como que estás o quieres como que empezar a tomar decisiones o organizar o hacer planes. Entonces, siendo que ya han habido varios acuerdos que se han tomado y que se han tomado en el Consejo de Departamento y que se han llevado al Consejo Ampliado de Departamento, que es el que realmente corresponde como consejo, y que se han tomado acuerdos. Por ejemplo, la contratación en los planes, en las áreas prioritarias, los académicos, o sea, las áreas que hay que potenciar. Entonces mi pregunta y mi inquietud un poco es, ¿tu intención es respetar un poco lo que ya tenemos de historia o es casi partir de cero? No, sí, a mí no me interesa partir nada de cero. Margarita, yo te voy a decir una cosa. Mira, a ver, ¿cómo va a decirlo para que no suene feo? En 2 años se puede hacer muy poco. Cuando tú quieres modificar, introducir cambios estructurales como el que yo estoy proponiendo, ¿cierto? En 2 años se puede hacer muy poco. Y cuando yo te hablo de que el departamento está envejeciendo, no lo voy a resolver tampoco en 2 años. ¿Te fijas? Ya. Lo que yo quiero hacer, ¿cierto?, es introducir una nueva modalidad de gestionar. Así como en algún momento, ¿cierto?, partieron los consejos de departamento, que ahora, ¿cierto?, esto se abra al resto de la facultad, o sea, al resto de nuestros académicos. Bueno, y la facultad no debería por qué uno tener problemas, ¿cierto?, en que lo escuche toda la comunidad. Oye, si finalmente estas son instancias colegiadas de universidad, de una institución pública, no tendría por qué no ser público, ¿te fijas? Así que no, y yo tampoco estoy haciendo una crítica a las direcciones anteriores, Margarita, porque si no el que primero se tiene que pegar el palo soy yo. Oye, si yo el 2011 y el 2012 administré el departamento como un dictador, no le pregunté nada a nadie, ¿te fijas o no? Entonces, yo no puedo cuestionar a la Margarita, a la Milena, no puedo al Claudio Acuña para atrás, qué sé yo, no puedo hacer eso. Pero sí yo me doy cuenta, porque yo me fijé que cuando comenzó a funcionar los consejos de departamento, cuando se volvieron activos, te ayudan. Pero yo me referí un poco ¿no? a lo que hemos ido trabajando en los últimos, no sé, 2, 3 años, 4 años. No, yo no tengo intención yo no tengo intención de modificar nada de eso, Margarita. ¿Sabes cuál es el problema? Sí se nos produciría un problema en un punto. Si al momento de conversar con el departamento completo se opone a alguna cosa, tendríamos que renegociar. ¿Te fijas? ¿Cómo se va haciendo operativo? O sea, porque son muchas cosas. Son muchas cosas. Son muchos detallitos de aquí. A partir del punto en donde sí, yo te entiendo, sí, por eso te decía, no es sencillo implementarlo, pero si logramos en 2 años cambiar ese paradigma, cambia el modo de gestión. Se van a elevar los niveles de confianza, siempre tú vas a encontrar personas que no van a estar de acuerdo. Sí, eso es inevitable. Lo importante es que sí controlen, ¿cierto? Que controlen la opinión que es mayoritaria. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, la implementación va a significar probablemente negociar y renegociar cosas. Pero ahora yo te voy a decir una cosa, yo no espero de que hayan grandes conflictos. Porque yo no siento de que en los periodos en donde yo he participado con ustedes, como cierto, en los consejos, se hayan tomado decisiones que sean discutibles. No sé, así que yo no creo que ese sea el caso. No creo que sea el caso.
Pero sí, Margarita, hay harta susceptibilidad en los académicos. Los académicos están, ¿cierto?, pidiendo más información, más participación, están mirando lo que está pasando. El mundo va girando para allá. Si ese es el problema. No sé si problema, o sea, menos mal que está pasando eso. Sí, yo no veo conflicto en eso, Margarita. Ya, gracias, profesor Montoya. El profesor Rosa tiene la palabra. Profesor Gracias, Rosa. Rodrigo. Gracias, Miguel, por tu presentación. Yo quería llevarte un poco fuera del departamento, inclusive fuera de la universidad. ¿Ya? Quiero recordar que antes de la pandemia había un estallido social, ¿ya? Y aquí en la universidad, y esa es la normalidad a la cual vamos a volver después de la pandemia. Sí. Y aquí en la universidad se hizo harto cabildeo y tú y yo fuimos a una jornada organizada por Rectoría, en que una de las grandes conclusiones fue de que estamos un poco viviendo a la espalda de la sociedad, pero que la universidad está siendo interpelada como universidad estatal. Y una de las grandes cosas que salió de esas reuniones fue esto de la educación pública, que nadie se está preocupando de la educación pública. Entonces, quisiera que compartiera alguna reflexión con nosotros de cómo ves al departamento en ese escenario cuando volvamos. ¿Tenemos que jugar un rol? ¿Tenemos que esperar lo que nos diga la rectoría? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué opinas tú? Esa es una buena pregunta, Carlos. Gracias por hacerla. Carlos, fíjate que yo veo el escenario de los próximos 2 años complejo. Justamente por lo que estás mencionando tú. Y no es algo que pueda controlar la universidad, ni el departamento, ni el decanato, porque la sociedad va en esa dirección. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago en ese contexto? Me pongo una capa, me siento el zorro y lidero solito el departamento, ¿cierto? O converso con el departamento y que el departamento, ¿cierto?, empiece a tomar decisiones. Oye, si van a haber, mira, se van a generar situaciones en las cuales, ¿cierto?, los académicos tienen que tomar posiciones frente a esto, y yo creo que sí va a suceder. ¿Cuál es mi posición? Esa información y todo eso va a tener que salir, ¿cierto?, de las personas, ¿cierto?, a las cuales estoy representando. No me queda otra. Yo no, por ejemplo, no pueden quedar fuera los profesores por hora, la opinión de los profesores por hora. Hay que preocuparse los profesores por hora. Yo creo que ya eso es una necesidad, ¿te fijas? No pueden quedar fuera la comunicación directa con los estudiantes. No puede. Los estudiantes tienen que estar metidos en los consejos, tienen que estar conversando, porque si no se da el mundo encima. Pero, ¿y quién? Mira tú, ¿quién puede intermediar la interacción entre estudiantes, profesores por hora y todos estos cabildeos que dices tú, me gusta esa palabra, con el resto de los académicos? Precisamente el modelo que te estoy mencionando yo, porque lo están viendo, lo están discutiendo. ¿Sí? Hay que abrirse. El problema, Carlos, y yo, a lo mejor tú apuntas para allá. Yo no lo veo fácil, porque no siempre es fácil compatibilizar los intereses, ¿cierto?, de los académicos con los intereses de los estudiantes. Por razones obvias. Podríamos estar hablando toda la tarde de eso. Yo no lo veo fácil. Pero mi posición al respecto es de que es una realidad que vas a tener que abordar. Yo la veo media ineludible. Yo no veo fácil la gestión del próximo director. Esa es mi posición al respecto. Gracias, profesor Ríos. Se ofrece la palabra para una pregunta más. Para los asistentes. Para pregunta o comentario. Bueno, si no tenemos más... Yo quisiera preguntar. ¿Perdón? Yo quisiera preguntar, estaba con la mano haciendo así, pero... Jaime. Pero es que... Disculpa, Jaime, es que no te había... Es que no, ya, tenías que levantar la mano en el chat, ya, pero no importa. Ya, ok. Ya, profesor Eugenio, usted tiene una pregunta. Una pregunta rápida. Dentro de tu presentación yo destaco una visualización de que quieres generar una nueva forma de gestionar al departamento. Sí. Pero eso es procedimental para mi gusto.
¿hacia dónde? Es la parte que me falta. ¿Cuáles son los principios orientadores? Porque al final no puede estar la dirección del departamento en función del momento de que la gente decide para un lado u otro. ¿Hacia dónde ir? Ese para mí es una pregunta muy, muy cierta que uno tiene que hacerse como tal, y no quedar a nivel de circunstancias. Sí. Es que, Jaime, la universidad completa, ¿cierto?, tiene un plan, ¿cierto?, estratégico. La facultad también, ¿cierto? Es cierto que nosotros vamos a gestionar en forma abierta, lo más abierta posible, en lo que yo estimo conveniente, ¿cierto? Pero para obtener los objetivos, ¿cierto?, que nos traza esa normativa. O sea, no pueden, ¿cierto?, todos los académicos que cambiarle el sentido central a lo que es la gestión académica, eso no se puede. ¿Sí? A ti lo que te limita, ¿cierto?, son los planes estratégicos, para allá tienes que apuntar. Pero ¿de qué forma crece, cierto? ¿Cuáles son los equipos que se van a ir formando, cierto? Hay una directriz general, pero el equipo, cierto, tiene que ir participando el cuerpo académico. ¿A qué me refiero? Mira, bueno, ustedes saben, yo converso harto con varios académicos, y siempre he sentido en ellos la sensación de que esto se hizo en forma truculenta, acá se podría haber hecho esto otro se podría haber hecho, y eso termina, fíjate que esa forma de actuar termina generando una realidad. ¿Cuál es la realidad, cierto? De que se empiezan a fraccionar los grupos, empiezan, cierto, a mirar y a distanciarse. Si, Jaime, tú conoces la historia del departamento. Entonces, yo aquí claro, entonces, ¿a qué apunto yo con esto, cierto? Es ni siquiera eliminarlo, porque eso es parte de la naturaleza humana. Si yo no puedo pretender eliminar, cierto, algo que es característico de la naturaleza humana, pero sí a moderarlo. Y que nos permita trabajar, cierto, en conjunto. Sí, yo no pretendo más que eso. Ya, gracias, profesor Ríos. Cerramos entonces la presentación del profesor Ríos, recordando de que las preguntas que pueden surgir más adelante se pueden contactar directamente con él con los medios que estimen convenientes. Profesor Ríos, deje, para no serlo yo, compartir pantalla. Eso. Ok. Ya, gracias. Entonces ahora, de acuerdo a la agenda que estaba difundida en la facultad, comienza su presentación al profesor Marcelo Cortés. Profesor Cortés, adelante. Muchas gracias, profesor Vidal. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Está correcta la...? Sí, ¿Se ven Marcelo, grande sí, o en sí, pequeño? sí. ¿Sí? Ah, ya. Se ve bien, Marcelo. No hay problema, dale. Bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada quería saludar a todos. Espero que estén todos bien en sus casas o ya sea en la universidad, aquellos que tienen la oportunidad de poder retomar la investigación. Y bueno, nada, a continuación voy a presentar también brevemente cuál es mi programa. Antes que nada, bueno, hacer unas preguntas y un poco retórica, y es quiénes somos. Bueno, yo puedo decir, dado que estudié 6 años de bioquímica en la facultad y posteriormente me incorporé en 2008 como académico, llevo 12 años recién cumplidos en esta unidad académica, puedo decir de que somos una unidad que hace muchas cosas, que trabaja mucho en el ámbito de la docencia, en la investigación, en la vinculación con el medio, y en realidad es fácil ver que todos hacemos algo, todos aportamos de manera constructiva, todos realmente trabajamos incluso más de lo que corresponde, lo que indica las horas laborales en torno a nuestro trabajo, nuestra pasión, que es realmente ser académico. En el caso de los profesores por hora, enseñar, apoyar en la docencia, y bueno, los funcionarios, los profesionales, permitir que todo esto sea posible. Ahora,
Yo puedo definirme ahora, si yo me preguntara quién es el que se está presentando, quién es el candidato, bueno, la mayoría me conoce, algunos de ustedes han sido mis profesores en cuanto estudiaba bioquímica, actualmente colegas, y saben que soy una persona perseverante, proactiva. Estoy siempre presente en la facultad, siempre me ven ahí, siempre estoy poniendo el hombro. Y bueno, me considero también una persona resiliente, y en vista del escenario que estamos viviendo de pandemia y lo que viene posteriormente, si es que todo sale bien con la vacuna, el escenario post-pandemia, creo que estoy en condiciones de poder enfrentar el liderazgo que requiere la dirección de departamento. Ahora, quiero darle un sello a mi gestión. Quiero que mi gestión sea ejecutiva y quiero hacer mucho énfasis en la comunicación. Hay muchos diagnósticos que están realizados durante muchos años, y también mi participación como consejero de departamento, como consejero de facultad, miembro de comités varios. Ya hay muchos diagnósticos hechos en torno a nuestra institución, nuestra facultad y nuestro departamento. Hay trabajo de planificación, como se discutió hace un momento, se tienen claro cuáles son las directrices, hacia dónde vamos, cuál es nuestro rol en realidad en nuestra sociedad. Tenemos que incorporar palabras como la inclusión, la paridad, y en realidad toda la planificación en torno también a la investigación, al pregrado, a la docencia, está hecho. Es cierto que estamos en un escenario difícil, en un escenario de pandemia, sin embargo, efectivamente se espera que esto vaya a pasar y que después volvamos a la realidad del conflicto social, y en eso tenemos un rol muy importante que jugar como Universidad del Estado y sobre todo como funcionarios públicos. Por eso es que en la parte central de mi gestión quiero que la palabra ejecución sea lo primordial. O sea, aquí quiero que de aquí a 2 años, y me estoy proyectando a 4 años de trabajo ininterrumpido, el poder realizar y el hacer todo aquello que está planificado, obviamente, en vista del cambio de escenario. Si es necesario ajustar algunas directrices, se hacen. Sin embargo, el sello va a ser el hacer, ¿sí? Y eso nos va a permitir entonces, una vez que si hemos logrado esos objetivos, poder analizarlos, y toda la gestión en torno a algo que es muy relevante, y es la transparencia. El poder informar debidamente a nuestros colegas en qué está el departamento, de qué se tratan todas las reuniones, el compromiso de realizar reuniones a menudo, la transparencia en relación a la gestión de los fondos, también a los recursos financieros, y también una política de diálogo continuo, no solamente con los académicos, sino también con los otros actores relevantes del departamento, como son los profesores por hora y los profesionales y funcionarios que nos acompañan. Eso va a permitir también abrir un diálogo con los estudiantes, y sobre todo trabajar de manera muy fortalecida en conjunta con la facultad, ¿sí? Entonces, y eso estoy seguro de que voy a poder realizarlo. Quiero quiero contarles que mi programa, que lo envié hace un momento, el programa tiene 3 líneas de funcionamiento, 3 ejes. Primero es el quehacer académico, donde vamos a hablar de investigación pregrado, posgrado, la gestión administrativa, posteriormente, un poco parecido a la última pregunta que se hizo, es el departamento y sociedad, dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro rol como funcionarios públicos. Primero que nada, en aspectos de la investigación, es algo que no es nuevo, no es algo que se esté escuchando recientemente, sino que es algo que es una realidad, y es que la investigación interdisciplinaria es necesaria hoy en día para poder llevar a cabo investigaciones de alto impacto que realmente aporten a la sociedad, y sobre todo que tengan una posibilidad de poder recuperar recursos, de poder adquirir recursos, o bien contar con el apoyo no tan solo del sector público en proyectos de financiamiento, proyectos externos, sino que también de privados. De esa forma es muy relevante la incorporación de académicos e investigadores, y esto tiene que ser de acuerdo a las áreas prioritarias que ya se discutieron. Hay un diagnóstico bien claro con respecto a cuáles son las áreas que necesitamos reforzar. Estuvimos hace un tiempo con una situación muy difícil de una acreditación de un programa de posgrado, donde fue necesario, o se ve que es necesario, la incorporación de académicos para reforzar ese claustro, por ejemplo. Y de esa manera entonces tener clara cuáles son las políticas de crecimiento, las cuales, aunque ya están establecidas, obviamente pueden sufrir algún tipo de modificación de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Ahora,
también es necesario que se pueda crear un área de gestión de proyectos y esta que sea una unidad que apoye no tan solo la postulación de proyectos, que es algo que no está ocurriendo. En estricto rigor, la institución, en nuestra universidad, si nos apoya la postulación de proyectos, es una revisión de las tablas de costos y revisión si los overheads están o no, pero con respecto a los objetivos que se están planteando y la posibilidad de ejecución, yo creo que es necesario un mayor apoyo, y ahí mi participación en DICIT estos últimos 2 años he aprendido que podemos, o me ha surgido la idea de que podemos articular algún tipo de colaboración entre DICIT, DGT, específicamente la BRIDE y nuestra facultad, dado el carácter fuerte que tiene nuestra facultad en investigación. Con respecto a pregrado, bueno, una de las primeras cosas que me preocupan y en las cuales he trabajado mucho los últimos meses es en realmente asegurar que las actividades que se realicen en nuestra institución, que sean las actividades presenciales, sean seguras, y sean seguras no solamente ahora que no tenemos vacuna, sino que posteriormente, si llega a existir una vacuna, igual va a haber un escenario complejo en donde vamos a tener que seguir cuidándonos, y ahí es donde entonces voy a poner énfasis en que esas actividades sean seguras. Voy a promover a que el diálogo y la coordinación para poder realizar una docencia correcta en torno a una semipresencialidad. Esto de la virtualización es relevante hoy en día, pero sobre todo el manejo con los profesores, tanto los profesores por hora, los académicos jornada, que seamos capaces de dialogar con los estudiantes también, porque es cierto, son escenarios difíciles los que todos en realidad estamos viviendo. De esa manera también pretendo fortalecer y crear planes de estudio para que tengamos la capacidad de que nuestros estudiantes tengan una conciencia del medio ambiente. Lo que estamos viendo es porque nos olvidamos que estamos en un medio ambiente, y también tener la conciencia de que estamos creando ciudadanos que tienen que tener una responsabilidad social y tienen que tener un rol dentro de nuestra sociedad, y de qué manera también la ciencia puede entonces aportar a este bienestar. En relación al posgrado, es una conversación que se ha repetido mucho con aquellos con los cuales me he reunido, y es una necesidad de contar con la creación de un magíster académico en ciencias biológicas. Afortunadamente hoy en día las normativas de la universidad lo permiten. Es posible poder articular entonces entre las carreras de pregrado que están impartidas mayoritariamente por nuestros docentes, esto obviamente trabajado en conjunto con la facultad y con sus autoridades, para poder entonces evaluar la posibilidad de crear un magíster y cómo poder hacer para articular una línea directa de formación de pregrado, posgrado con un magíster, o bien pregrado, posgrado, magíster, para llegar posteriormente a alguno de los doctorados que están albergados en nuestra facultad. Y adicionalmente me comprometo a la creación de un magíster profesional en diagnóstico molecular para poder, para que nuestro departamento y en conjunto con la facultad podamos aportar entonces a una necesidad que es real, y es que necesitamos que nuestros profesionales, tenemos 2 carreras que están habilitadas para poder trabajar en el laboratorio clínico, que son bioquímica y química farmacia, y que nuestros profesionales tengan la posibilidad de poder seguir perfeccionándose para aportar en este aspecto a la sociedad. En relación a la gestión administrativa, que es otro de mis ejes, quiero enfocarme mucho en las personas y en la organización. He escuchado a los investigadores jóvenes que se han incorporado a nuestro departamento, y estoy con esto respondiendo a sus inquietudes, y son inquietudes que también viví como académico en programa de inserción en el 2008, en donde es necesario el acompañamiento de los académicos para que puedan sentir un apoyo, para que puedan sentir que son inducidos hacia una forma de trabajo, y de esa manera acortar el tiempo en el cual estos académicos logran insertarse y posteriormente cumplir con todo lo que se les exige, no solamente con la docencia, sino también con la investigación, la vinculación con el medio, y no sobrecargarlos en actividades, por ejemplo, administrativas, en esta primera etapa en la que es necesario consolidarse y, por ejemplo, tener la felicidad de ganar su primer proyecto con financiamiento externo. También estoy muy preocupado o me voy a preocupar con el tema del desarrollo laboral. He sido uno de los primeros que ha puesto y que ha insistido
en los consejos de facultad el cambio, la actualización que requerimos del manual de jerarquización. Hoy en día tenemos otra realidad. Hoy en día también tenemos una diversidad, por ejemplo, de académicos. Tengo colegas que me han dicho, estoy preocupado porque principalmente lo que yo hago es publicar libros. Y publicando libros no voy a poder subir de jerarquía nunca. Entonces, aquí hay necesidades o inquietudes que son necesarios abordar en relación a los profesores por hora y funcionarios con representantes de los cuales yo me reuní. Hay una preocupación también y sobre todo una inquietud de querer capacitarse. Ellos necesitan y quieren seguir capacitándose para que las evaluaciones posteriormente sean satisfactorias y ellos posteriormente puedan subir de grado. Y eso obviamente es algo que todos queremos, incluyendo los mismos académicos jornada. En relación al área de la infraestructura, hay una escasez de espacio en el edificio en donde estamos todos, que es Reinaldo Irgang, en donde claramente hay una saturación ahí, ya no hay metro cuadrado donde seguir sacando. Sin embargo, soy consciente de que hay otros edificios en los cuales la facultad ha podido comenzar su administración, y por lo tanto existe una posibilidad de poder encontrar espacios donde poder acomodar a los investigadores jóvenes, sobre todo, o bien, por ejemplo, buscar algún lugar para poder tener una sala de equipamiento común, y eso de manera necesaria tiene que ir acompañado de la postulación a proyectos Fondequip. Me voy a preocupar de que todos los años en que ocurra la convocatoria podamos postular con varios proyectos para aumentar las posibilidades de éxito. Y en su defecto y en el corto plazo ya he conversado con muchos académicos y están todos dispuestos a colaborar para poder apoyar la implementación de un programa para el uso compartido de equipos, en donde todos los que estén dispuestos van a poner sus equipos a disposición en una lista, en un directorio de equipamiento, un repositorio, y el departamento entonces se haría cargo de los mantenimientos regulares de estos equipos para poder permitir su uso continuo y apoyar sobre todo a aquellos que no tienen acceso a equipo, como por ejemplo pueden ser los académicos jóvenes. Con respecto al área de las finanzas, estoy comprometiéndome a realizar rendiciones semestrales en pro de la transparencia. Es uno de los ejes, una de las cosas que más me preocupa, es que todo el departamento tenga claro cuáles son los recursos que entran en el departamento y en qué se gastan. Y estos programas que estoy indicando, por ejemplo el de uso común, van a requerir de recursos, y por eso es necesario aumentar la recaudación, y le voy a pedir a cada uno de ustedes el apoyo para poder crear nuevos diplomados y postítulos, y también el que puedan apoyar entonces la gestión, el trabajo en conjunto con la facultad para la creación de un magíster profesional. Es necesario aumentar la comunicación. En efecto, es muy necesario, hoy en día lo estamos viendo. La comunicación intradepartamental es necesaria para que exista un diálogo fluido. Es necesario que todos dialoguemos, que conversemos, y en ese sentido voy a promover la creación de espacios. Afortunadamente el Zoom nos permite poder comunicarnos, no importa dónde estemos, y poder conversar algún momento. Entonces, y van a existir reuniones ampliadas, y van a existir 3 tipos de reuniones en vista de lo que me han solicitado. Reuniones en donde van a ser reflexivas, me están pidiendo reuniones catárticas, donde todo el mundo exprese realmente lo que está sintiendo o lo que está pensando. Van a haber reuniones resolutivas también, en donde vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y las reuniones estratégicas van a ser importantes para saber a dónde vamos también. Por lo tanto, me comprometo a que esto se realice al menos cada 3 meses, una reunión ampliada. Todas las actividades que nosotros realizamos es necesario que la comunidad esté informada. En ese sentido, el área de difusión que quiero crear, quiero que muestre al medio externo, no solamente nuestra facultad ni a la universidad, sino que afuera, todos los logros que nosotros realizamos, cuál es realmente nuestro aporte a la sociedad, y, perdón, y de esa manera buscar que nuestros académicos tengan una mayor presencia en los medios nacionales. Tenemos una lista de expertos, cada uno somos expertos en diferentes áreas, cada uno tenemos algo que decir en torno a nuestra realidad, y me voy a preocupar junto con el trabajo en conjunto con la facultad, periodista Viday, periodista de la facultad, el poder llegar a los medios con notas con respecto a lo que se está haciendo en nuestro departamento. Y adicionalmente voy a enfocar en crear un comité de seminarios. Hace poco me invitaron a un seminario de pedagogía en química
y biología, y increíble la participación, es increíble posteriormente todo el número de visualizaciones que tienen los videos de seminarios que se presentan, y realmente sentí una envidia sana. Dije, no, esto tenemos que hacerlo en nuestro departamento, tenemos que ser capaces de, al menos una vez al mes, hacer un seminario complejo donde estemos abordando temáticas de ciencia, temáticas de medio ambiente, y que podamos llegar a la sociedad y sobre todo humanizar, se podría decir, el conocimiento. Para esto va a ser importante también la creación de un grupo de personas que va a estar enfocada en la vinculación con el medio. Es necesario hacer educación continua. Tenemos, afortunadamente, dentro de nuestras filas, expertos en educación continua. También la experiencia con respecto a los proyectos de servicio de asistencia técnica, por ejemplo, que involucran investigación y desarrollo, en el cual yo tengo mucha experiencia. También tratar de llevarlo a la práctica para que nuestros académicos también puedan aportar a la sociedad por medio de la generación de I+D. Ya hablé sobre diplomado y postítulo, y con respecto a los proyectos de servicio, cada vez es más difícil acceder a recursos de financiamiento externo de instituciones públicas, como por ejemplo ANID. Es muy difícil, la competencia es muy grande, y tenemos un nicho al cual nosotros podemos acceder, y son las empresas, el mundo privado. El mundo privado necesita de investigación y desarrollo, y en ese sentido me comprometo a crear una línea de comunicación directa entre la Abridey, en específico con la DGT, para que nuestros académicos, si así lo desean, puedan postular a los proyectos en donde la DGT está involucrada, pero que la DGT no solamente se preocupe de que los planillas de costos estén correctas, sino que se preocupe que la postulación del proyecto sea en pro de que el proyecto sea ganador. Esa es la verdad, y que incluya las visiones también de la empresa, y no solamente que la empresa solicite y luego se desligue. En conclusión, puedo decir que este programa toma parte relevante de los diagnósticos, de los planes operativos, de los planes estratégicos, sobre todo de la facultad del periodo 2020-2030, y también recoge las largas horas de conversación que he tenido con muchos de ustedes, a los cuales agradezco su tiempo, y en donde me ha permitido crear una visión de qué es lo que pretendo para el departamento. Espero que en el documento enviado hace un rato atrás se pueda eso ver de manera un poco más profunda, pero tengo claro que es un programa bastante ambicioso. Estoy pensando en 4 años, en que esto realmente podamos hacerlo real, y para eso necesito el apoyo de todos ustedes. Yo, con los que he conversado, agradezco mucho el apoyo abierto que me han dado, y estoy seguro que cuento con ustedes para poder llevar esto a cabo, y obviamente abierto a que, si el contexto cambia o si bien las necesidades son diferentes, el poder ajustar el programa para poder entonces responder a las necesidades que tiene nuestro departamento. Y con eso, bueno, quiero agradecer su tiempo y su atención. Gracias, profesor Cortés. Tenemos tiempo completo para preguntas. Ofrezco la palabra a los asistentes a la sala para preguntas o comentarios al profesor Cortés sobre lo presentado. ¿Tenemos manitos? No, no tenemos manitos levantadas. No. ¿Rodrigo? Sí, estabas por chat. Disculpa, sí. Claudio. No te preocupes. Sí, ya, profesor Acuña, que era la manito, disculpe. No, sí, no te preocupes. Ya, adelante, profesor Acuña, tiene la palabra usted. Sí, lo que pasa es que yo tengo un problema súper grande respecto a lo que tú hablas de comunicaciones, y quiero basarme un poco en lo que dijo Miguel respecto a la confianza. Porque hace poco, cuando partió todo el proceso de los laboratorios COVID, tú fuiste a conversar con la gente de la Universidad Católica en función de tratar de bajar el laboratorio de detección que estaba armando la doctora Sandino, ¿ya? En lo cual hay correos electrónicos que respaldan eso, que son los mismos correos electrónicos que tú enviaste, y frente a lo cual eso fue un impacto directo a la credibilidad del departamento como tal. Y frente a eso, yo hice un reclamo formal a la decano, justamente en función de lo que considero que es un atropello a
en el fondo, a la integridad y ¿cierto? A lo que la universidad representa. Porque eso no fue un impacto a mí, yo lo dejé súper claro, no es un impacto a mí, sino que es un impacto en la institución, que un académico de la institución venga, salga y empieza a poner mal a académicos de la institución, ¿ya? Y de forma oficial, ¿ya? Porque los correos, vuelvo a repetir, los correos respaldan eso y está súper claro. Lo cual me parece complejo. ¿Y cuál va a ser tu actitud como autoridad frente a eso? Porque en el fondo yo no veo confianza en no tengo confianza en tu actitud ni en tu actuar. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar de modificar esa forma de actuar que tienes hasta la fecha? Bien. ¿Puedo responder, señor moderador? Profesor Cortés, adelante, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que estás planteando, en efecto, yo recibí una comunicación de parte de la decana, y lo que yo hice fue que solicitarle que eso fuera formal para poder hacer una investigación sumaria, y de esa manera el poder aclarar todo esto y poner a disposición los correos electrónicos y por lo tanto ver si hay sanciones correspondientes. Ahora, yo creo que estás equivocado en el sentido de que yo jamás, y lo puedo jurar por mi familia, de que en mi vida he tratado de bajar la iniciativa que muy bien ha llevado a cabo la doctora Sandino. Todo lo contrario, creo que en todas las reuniones en donde he participado he actuado en pro de la institución. Mi laboratorio, o el laboratorio que dirijo como director técnico en realidad, siempre ha apoyado todas las iniciativas y ha estado detrás de la institución. El rector, en esa reunión que tú citas que dio origen a a lo mejor malentendido que tú tienes, el señor prorector en esa reunión solicitó que nosotros actuáramos de manera institucional. Por lo tanto, ante la queja que yo recibí de parte de la decana, yo solicité eso, pero por eso, si tú consideras, de la misma manera que solicitaste sumarios durante mucho tiempo al profesor Miguel Ríos, después de que haya salido, yo esperaría que si tú consideras que eso realmente es una falta, tu deber como funcionario público es haber solicitado una investigación y yo me pongo a disposición. Siempre he procurado respetar la institucionalidad, y eso todos los que me conocen lo saben. He buscado siempre que los canales regulares sean ejecutados. Por lo tanto, si tú tienes alguna queja al respecto, no tengo ningún problema en llevar a cabo el proceso y que se explica correctamente, porque bueno, en serio, hay testigos incluidos hasta la máxima autoridad. Así que ese es mi actuar, justamente mi actuar es transparente, mi actuar es acorde a la institucionalidad. Tengo claras las normativas, los exentos, las resoluciones, tengo claro cuál es el organigrama, tengo claro cómo es el funcionamiento, y siempre he puesto la institución por delante. Puedo decir que con el trabajo realizado con el laboratorio de COVID, mi trabajo ha sido absolutamente desinteresado, no he recibido nada de dinero, ha sido absolutamente en pro de representar a la institución. Cuando la institución, en el nombre del vicerrector Julio Romero, me solicitó que participara en el diagnóstico porque quería que la institución fuera un apoyo para el sector público y a la red de salud. Y eso lo hemos hecho desde marzo de este año, al igual que ustedes, y creo que llevar esta temática a discusión, no sé, es una decisión, yo creo que no viene al caso porque es una institución la que está detrás, pero me pongo a disposición. O sea, si tú consideras que esto es necesario aclararlo, yo me pongo a disposición para que se realice la investigación correspondiente. Así es mi actuar y así soy yo. Yo no tengo ningún problema en enfrentar cualquier tipo de problema. Bien, está hecho el punto, profesora Acuña. Si hay algún comentario más, lo puede hacer directamente en forma interna o comentarlo con quien estime conveniente, para no dilatar el punto. Ya ofrezco la palabra de nuevo a los asistentes para cualquier otro comentario o pregunta al profesor Cortés con respecto a su presentación. No hay más comentarios. Profesor Eugenín, que levanta la mano online directo. Profesor Eugenín, está el chat que puede levantar la mano. Sí. Lo vi, ya. Oye, gracias por tu presentación. Me gustaría saber, del punto de vista, cómo tú lo ves en estos momentos, la creación de 2 magísteres, del punto de vista de la cantidad de investigadores que se van a requerir extra. Porque yo veo que todos estamos medio sobrepasados con la actividad que tenemos. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, muchas gracias por la pregunta. He reflexionado mucho al respecto y por eso en el programa ustedes pueden ver que el que mandé, bueno, fue en la madrugada, que mandé muy tarde, se habla de evaluar, de ver la posibilidad de crear este magíster académico, porque justamente una de las dificultades es cómo articulamos las horas, cómo articulamos nuestro quehacer con los 3 programas de doctorado que ya tenemos, más la docencia que estamos realizando en las carreras, donde la mayoría de nosotros estamos involucrados. Y por eso es que la creación del magíster, del magíster académico, no la estoy comprometiendo, sino que estoy comprometiendo la evaluación para ver si la normativa nos acompaña, porque yo conversé con el responsable del estudio anterior, que es el profesor Chávez, y me contó un poco cuál fue finalmente la conclusión que se sacó del estudio, y es que la normativa no acompañaba. Y entonces, por eso es que es necesario evaluar cuál es la normativa actual y de esa manera ver si se puede hacer o no. Pero lo que sí me comprometo es a la creación de un magíster profesional. Estuve leyendo la normativa, estuve conversando, por ejemplo, con la profesora Ortiz, que es la directora del magíster en gestión tecnológica, y efectivamente la normativa de un magíster profesional da la posibilidad de incorporar dentro del claustro a profesionales del área, teniendo obligatoriamente la necesidad de cumplir con el grado de magíster hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, yo lo veo bastante factible, y por otro lado también quiero comunicar con mucha alegría que estamos llevando a cabo un proyecto para la creación de un laboratorio clínico institucional y con profesionales de nuestra facultad y de nuestra universidad en realidad, y la cual va a servir se podría decir, de laboratorio de perfeccionamiento para aquellos que quieran realizar este magíster, porque vamos a estar haciendo diagnóstico molecular, no tan solo de patógenos, sino también de enfermedades hereditarias. Entonces, me siento con la fortaleza de poder decir y poder comprometerme que vamos a llevar a cabo este magíster a como dé lugar, ¿sí? En cambio, el académico sí tenemos que hacer una evaluación, obviamente, para ver la normativa, porque el espíritu es otro. Espero haber respondido su pregunta. Gracias, profesor Cortés. ¿Hay tiempo para una pregunta más o comentario? Ofrezco la palabra. Me parece que no hay más. Bueno, antes de cerrar eso, de cerrar la convocatoria hoy día, solamente volver a pasar un aviso de que en el fondo puedan evaluar lo que, ya que los tengo reunidos acá, enviado para el tema de votación, que está totalmente ligado con esto, que esto es en diciembre, el 15 de diciembre, estamos muy cerca de la votación online. Ahí se va a decidir los directores, los consejeros, que puedan visitar la página web enviada para nos pueden hacer llegar preguntas, porque la verdad las cosas que no es fácil, y el objetivo un poco del TRICEL, que ha trabajado, créanme, súper duro con esto, ya ha hecho un gran esfuerzo, es como lograr que voten el máximo número de personas. Así que traten de familiarizarse con el voto, cómo hacerlo para no tener problemas a último minuto. Dicho esto, paso entonces a cerrar la... Profesor Pavés tiene una pregunta. Profesor Pavés, ¿tiene una pregunta usted? Sí, profesor Pavés, adelante, era la última pregunta. Le damos la palabra al profesor Pavés, adelante. Hola, sí, gracias. Buenas tardes a todos, a Marcelo, a profesor Ríos, los candidatos. Mi pregunta es la siguiente. Marcelo, tú en el último tiempo en el Consejo de Facultad te has dado cuenta de que nosotros como facultad tenemos, como departamentos y como facultad tenemos un problema muy serio respecto del gobierno central, de la rectoría. Y un poco con una pregunta que se hizo también a profesor Ríos hace poco, respecto de los márgenes que tenemos nosotros como departamentos para desarrollarnos, ¿ya? Esta pregunta me gustaría también que si la podría tomar el profesor Ríos. Es que, ¿de qué manera nosotros como, dentro de los programas de los directores, deberíamos tener esas miradas como facultad de cómo enfrentamos esa desgraciada relación que tenemos con la rectoría hoy día, con el prorector, que es el todopoderoso de la universidad, es el que decide en todas las materias
docencia, investigación, extensión, en todo, absolutamente, hasta en vinculación con el medio, hasta problemas de género hoy día decide el prorector. Entonces, claro, nosotros podemos tener toda una idea de desarrollo como departamento, soñar y todo eso, pero tenemos que tener una posición política también. Tenemos que jugárnoslas por tratar de pronunciarnos políticamente dentro de la facultad. Yo eché mucho de menos en todo este proceso del estatuto orgánico la voz y la presencia de la facultad, de lo académico de la facultad, porque todo lo que se conversó aquí respecto de ese punto tiene que ver con el nuevo estatuto orgánico. Pero para eso faltan 2 años, quizás 3. Entonces vamos a tener este rector todavía de 2 años, a este prorector, gobernando de la manera súper autoritaria, que es lo que lo han estado haciendo en estos últimos 2 años, extremadamente autoritaria. Y nosotros soñamos y vemos, mira, un poco lo que decía el profesor Rosa hace poco, a 2 meses del estallido social, un decano de una facultad decide echar a 5 académicos, a 5 académicos destacados, y el rector lo respalda absolutamente. Y no pasó nada. No pasó nada con eso. Y estábamos a 2 meses del estallido social. Ni el consejo académico, ni nada, ninguna facultad, solamente académicos y algunos departamentos dijimos algo al respecto. Y eso demuestra claramente el riesgo y la orfandad en que estamos respecto al poder central. Entonces, ¿cómo nosotros como departamento y como facultad podemos articular una posición y una voz política dentro de la universidad? No estoy hablando de política partidista, obviamente, de política universitaria. ¿Ya? Y eso es lo que yo echo de menos en los programas de estas nuevas autoridades que se están hoy día preparando, porque estamos en un momento súper especial, súper crítico al respecto. Sí. Bueno, yo creo que el diagnóstico del contexto del cual estás hablando es, en efecto, una institución en donde tenemos una orgánica de funcionamiento vertical y así es la normativa. Ahora, afortunadamente, la normativa se está cambiando. Comparto contigo la visión de que es necesario establecer posiciones, pero que las posiciones deberían ser conversadas, dialogadas con el departamento e idealmente que sean alineadas con la facultad. Nosotros somos una unidad y es cosa de ver el reglamento de cuáles son las capacidades o el margen de movimiento que tiene un director y deben ser 8 líneas. Y eso, claro, la decanatura y el gobierno de la facultad tiene obviamente mucho más que decir, mucho más acceso pero como departamento coincido contigo que podemos llegar a una posición política con respecto a lo que está ocurriendo. Respecto a la relación con el prorector, yo puedo decir que las veces en que he necesitado recursos, aduciendo bien cuál es el fin de esos recursos y cuáles son los beneficios para la institución, he visto que se me ha escuchado. ¿Ya? Y se ha escuchado y se ha logrado un diálogo y yo quiero apostar a que el futuro, lo está mostrando en la realidad social, el futuro es que nos comuniquemos y que nuestras posiciones las pongamos, independiente de que las posiciones políticas sean dispares, o disímiles, mejor dicho, pero que sí seamos capaces de dialogar. Lamentablemente estamos con una normativa inorgánica que amarra, pero eso no quita que podamos tener una posición política y una voz. Y en ese aspecto, en mi dirección sí voy a llevar a cabo consultas para que como departamento, con nuestra voz, podamos decir si estamos en acuerdo o en desacuerdo con las políticas institucionales, como por ejemplo la que tú me acabas de comentar del despido de ciertos académicos. Me comprometo a realizar esa consulta para llevar adelante una voz o una opinión en el caso de que el departamento en su conjunto lo decida. ¿Sí? En ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. Y nada, eso, yo creo en el diálogo, creo que podemos llegar a un cambio, el cambio está ocurriendo, en efecto, faltan 2 años para poder tener un nuevo estatuto, sin embargo podemos dialogar y podemos ir cimentando el camino, un poco lo que
lo que pongo en mi programa de poder incorporar las voces de los funcionarios y de los profesores por hora, además de los estudiantes, un poco va hacia allá, va hacia que vayamos acostumbrarnos a la idea de que tenemos que dialogar, y yo sé que es un criterio que también es compartido dentro de la facultad, porque está ocurriendo, lo estamos viendo en los consejos de facultad, que se está escuchando a todos los actores. Y bueno, nada, esa es mi opinión. Profesor Ríos, como la pregunta del profesor Pavés era abierta, no sé si usted desea hacer algún comentario o argumentar algo más. Adelante. Mire, la pregunta que hace Jorge Páez es una pregunta súper interesante, súper interesante. El problema, ¿cierto? Yo no voy a ocupar el tiempo de Marcelo, y no es que le quiera sacar toda la jeringa, perdonen lo coloquial de mi respuesta, pero el tema lo podemos seguir conversando. Es extremadamente interesante y eso pone en evidencia más, voy a colgarme un poquito de eso, la relación abierta que tiene que existir entre las direcciones, ¿cierto?, y los académicos. Eso es algo que no se puede evitar ya. Tiene que ser muy abierto eso, porque se van a empezar a dar una serie de circunstancias o de situaciones en las cuales, ¿cierto?, se necesita una posición política. También estoy claro en que no se trata de política partidista, política universitaria. Y eso es medio inevitable ya. Entonces, ¿cierto?, es absolutamente necesario mantener una comunicación muy fluida con el departamento entero. Que yo podré tener una posición política muy clara. En el momento en que yo reacciono como autoridad, ¿cierto?, tengo que ir representando lo que diga mi departamento, ¿cierto?, y tengo que gestionar eso también. Y yo creo que eso es, insisto, es algo, ¿cierto?, de lo cual está difícil escapar. Los próximos 2 años son años complejos para la administración, para las direcciones, para los decanatos y todo eso. Gracias, profesor Ríos. Ya, cumpliendo el tiempo, no tenemos tiempo para más preguntas o comentarios. Procedo entonces a cerrar la sesión de hoy día, agradeciéndose a todos los asistentes, recordándoles que estas presentaciones van a ser subidas y comunicadas a ustedes el viernes. Está todo grabado. Si quieren hacer más preguntas o comentarios, se pueden comunicar directamente con cada uno de los candidatos. Por lo tanto, llegamos hasta aquí. Procedo a cerrar la sesión de hoy día. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.